Es. Estamos de regreso y en línea el señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Pita, bienvenido, buenos días. Bueno, ha habido una reunión, este consejo con los movimientos y partidos políticos, y esta discusión que tiene el Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones, sus fechas, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo visualizan ustedes el camino? Y si es que hay la posibilidad de acuerdos al interior. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, saludos cordial a la audiencia. Es muy interesante que se haya realizado ayer el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, el primer Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas relacionado con el próximo proceso. Eso está contemplado en la ley y era una obligación del Consejo Nacional Electoral llevar a cabo esta reunión. Lo importante de esta reunión, primero, es la asistencia masiva por parte de los representantes de organizaciones políticas. Segundo, la altura con la que se trataron las diferentes presentaciones o argumentaciones que se dieron por parte de quienes representan las organizaciones políticas. Argumentos de gran altura, de mucha profundidad y, por supuesto, de mucha solvencia de carácter legal. Pero en términos generales, ¿cuál es la inquietud principal que presentaron las organizaciones políticas? Es el tema de la reforma al calendario electoral. Este es un calendario que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mucho tiempo atrás, casi algunas semanas antes de que entráramos en la crisis esta relacionada con el COVID-19. El país se paralizó 2 meses y algo más, se ha paralizado y en muchos sigue paralizado. Por lo tanto, si ese calendario fue hecho para otro Ecuador, necesariamente tenía que ser revisado. Y respecto a eso ha habido una resistencia increíble, sorprendente, inexplicable por parte de la autoridad máxima de la institución o quienes hacen la mayoría en el Pleno respecto a revisar ese calendario, sobre el cual Luis Verde Soto y Enrique Pita hemos sido muy persistentes en la necesidad de que esto se haga. Ayer los partidos políticos demandaban que esto se realice. ¿Por qué? Porque es necesario tener más holguras respecto a la gestión, no solamente del mismo Consejo Nacional Electoral, sino de las mismas organizaciones políticas, pero manteniendo el respeto a fechas que no pueden ser movidas, son Exacto. constitucionales, posesión del nuevo presidente de la República, O sea, posesión que de se Asamblea. pueda cumplir lo que dice la Constitución y la ley, quizá modificando, como usted ha dicho, el calendario, pero eso no significa que se difieren las elecciones. Así es. Se puede diferir la fecha de la elección, ajustándola en el calendario. Lo que no se puede diferir es la elección, ¿me explico? Porque si, por ejemplo, dice que usted el 24 de mayo tiene que posesionar al presidente, pues uno Tiene tiene que que estar hacer electo un proceso antes. para que llegue a esa fecha con todo elegido, pues, correcto. Por lo tanto, había holgura. Le pongo una simple, elemental. La norma dice que la convocatoria tiene que hacerse por lo menos 120 días antes de la elección. La elección estaba fijada en el 7 de febrero. ¿Por qué se fijó en esa fecha? Porque había una holgura que había que respetarla por efecto de los trámites previstos que pudieran presentarse ante el Tribunal Contencioso Que Electoral. también deben ser tomados en cuenta, claro. Por supuesto. Digamos que digamos que la elección, el proceso es 7 de febrero. 120 días antes era la convocatoria, pero como estaba previsto, estaban 143 días. Esos 23 días son importantísimos para la gestión institucional y para las organizaciones políticas. Le pongo otro ejemplo. Cambio de domicilio, vence el 14 de junio. Ella misma. Ella mismo, es mañana, pasado. Y cerrar el padrón electoral es el 19 de junio, que es ya mismo, que es mañana, que es pasado. ¿Por qué? Porque son fechas que guardan relación con la convocatoria. Por lo tanto, si usted mueve la convocatoria 23 días, tenía 23 días para desarrollar estas actividades. Pero también en el interín, en el tiempo, en el intermedio, usted tiene una gran cantidad de actividades, tiempos de campaña, fechas de inscripción de candidaturas,
el concluir una etapa que no lo hemos hecho, por favor, que era importantísimo, que los procesos terminar internos. El registro, terminar ¿no? el registro de las organizaciones políticas Claro. que pueden participar, que eso es un mandato legal y que la Contraloría nos ha mandado también y nos ha vetado por no haberlo hecho a tiempo. Esto usted no puede, en este momento hay 8 organizaciones políticas que han presentado sus papeles, sus firmas y sus documentos y que no iban a poder participar porque el Consejo Nacional Electoral no les ha revisado la firma y y ya la fecha también de este registro de organizaciones políticas ya se acerca. Hay entonces un camino. Permítame saludar al doctor Luis Verde Soto. Ustedes han coincidido en algunos, han discrepado también en algunos temas. Luis, bienvenido, buenos días. Parecería que puede funcionar y que este Consejo Consultivo ha dado también una fuerza a algunos pedidos. Obviamente hay de estos radicales que dicen que aquí se cocinan otras cosas, pero bueno, esos siempre habrán, tienen derecho. A veces uno dice, no es justo, pero bueno, tienen derecho. ¿Cómo empatar lo que dice el vicepresidente Enrique Pita con estas posibilidades si ya están tan cercanas los cierres de algunas actividades? Bienvenido, Luis. Buen día, Francisco, Enrique. Mira, el tema del calendario, el calendario no es una escritura en piedra regida por un principio para que que deba ser absolutamente respetado y absolutamente convertirse en una necesidad de cumplir. El calendario es un hecho de organización adjetiva de acontecimientos que tienen por vigencia un principio. ¿Cómo organiza usted las elecciones para que el principio de representatividad, para que el principio de información, para que todos los principios relativos a la organización democrática puedan verificarse del modo justo y necesario? Entonces, si tú tienes un calendario, no es porque esa fecha esté establecida para que no pueda no ser cumplida. Es que la legislación jamás fue concebida para una pandemia, jamás fue concebida para una crisis posterior a una pandemia. La legislación fue concebida para una normalidad que ya no existe más. Entonces, lo que hay que hacer es construir un nuevo ordenamiento, construir una nueva forma de organización que puede ser ad hoc o puede ser más permanente, que permita que puedan realizarse y verificarse los votos. El único compromiso que está claro es el principio de alternabilidad, que tiene que ver con la entrega del poder el 24 de mayo del 2021. Esa tiene que ser verificada. Esa es una fecha central para cumplir. Esa no se puede variar. El resto se puede variar. El resto tú tienes que adecuar formas, adecuar procedimientos, adecuar hechos adjetivos al hecho sustantivo. Y el hecho sustantivo es cómo preservar la democracia y cómo preservar la salud. El resto tiene que irse haciendo. Y esto nos mostraron ayer los partidos políticos. Un acuerdo que yo considero fundamental de los partidos políticos. Ayer todos los partidos políticos, salvo uno, el que representa al economista Correa, fue el único partido que se opuso a que se cambiaran las fechas y el único que planteó una cosa que es fundamental, y eso es muy importante, planteó que todo debe remitirse a la decisión de la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Todas las fechas tienen que remitirse a la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Fue el único a plantearlo de este modo y el único en resistirse al cambio de fechas. En el resto todos lo hicieron y lo hicieron bien. Lo hicieron con sensatez, lo hicieron argumentando aquello que precisa cada uno de los partidos. ¿Y qué precisan los partidos? Capacidad de organizarse, capacidad de consulta, formas de democracia interna, lograr escoger los mejores candidatos, lograr acuerdos fundamentales que permitan llevar adelante alianzas y fundamentalmente organizar un proceso que es inédito. Es inédito celebrar en Claro. Pero también no sé si discutieron en el Consejo Consultivo y los partidos tienen ya una postura. Ustedes le han planteado este voto híbrido, porque también, si bien las fechas pueden variarse todo eso, también han de variar en estas fechas las formas en las que vamos a poder votar. ¿Se busca también un acuerdo en eso o eso tampoco sigue escrito en piedra? Al contrario, un acuerdo muy importante. Y el acuerdo fue el que primero nosotros expresamos, yo le expresé a nombre de Enrique, Pita y mío, el entendimiento siguiente, de que era necesario, a nuestro criterio,
sostener una puerta abierta para los temas como el voto a la tercera edad, de aquellas personas que tengan confianza en el sistema telemático y no quieran ir a votar de modo presencial, y consiguientemente que esa desconfianza pueda bajarse por esta vía. De aquellos cantones y territorios que tengan problemas de respecto a contagio en este periodo, debería quedar una puerta abierta. Lo mismo para los migrantes ecuatorianos en el exterior. Debería quedar una puerta abierta para que ellos utilizasen una forma telemática. Pero si esta forma no recibe la confianza de la ciudadanía y la confianza de los actores políticos fundamentales, nosotros, en honor al país, en honor a la nación, no tenemos ningún problema en resistir de esa propuesta. Y evidentemente ante esto hubo el surgimiento de una tercera posición por parte de los partidos que parecía muy razonable, que es el que haya una tercera posición basada en una flexibilidad para organizar una flexibilidad que tiene que ver con los territorios, flexibilidad que tiene que ver con la duración del acto electoral, flexibilidad que tiene que darse por las condiciones sanitarias de la pandemia, es decir, la organización de otras juntas electorales que no pueden ser en colegios, que tienen que ser en lugares abiertos, flexibilidad que tiene que ver con el número de votantes por cada una de las... Y nosotros nos pareció absolutamente bien, dejamos sentado claramente el que debe haber una puerta abierta, de que estas son las condiciones óptimas para una forma de estabilidad. Pero esto no implica de que la desconfianza que la ciudadanía tiene sobre el sistema informático del Consejo Nacional Electoral lleve a que puedan distorsionarse el proceso electoral. No, al contrario, el proceso electoral debe seguir en forma en que todos los actores estén de acuerdo. Entonces lo que hicimos nosotros fue ayer dejar abierta esta puerta para que todo el país tenga una visión común. Y esta tercera posición se ha ido configurando y yo considero muy saludable que esta posición se dé. Evidentemente nosotros hemos hecho ejercicios, hemos puesto ejemplos, hemos puesto hipótesis sobre cómo debe hacerse una elección presencial, porque la elección presencial era parte de la propuesta híbrida que hemos hecho. Hicimos ejemplos, estos ejemplos los tienen los partidos, lo tiene la dirección, lo tiene la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Lastimosamente la mayoría nunca nos mostró ningún estudio técnico, ninguna posición sobre qué es lo que ellos estaban pensando con el estudio presidencial. Nosotros les hemos mandado ahora lo que nosotros pensamos. Y antes también les hicimos conocer lo que pensamos. Y seguiremos haciendo conocer lo que pensamos, igual que lo hicimos con todos los partidos. Es importante eso, ¿no? Y yo le quería plantear entonces al ingeniero Pita esta posibilidad. Yo mismo estoy, y hay que concluir, decía el otro día Abelardo Pachano, ese intento de diálogo interno, de promover un diálogo interno y una respuesta más certera, diríamos, ¿no? Que ya veremos cómo se concluye. Pero, ingeniero Pita, si hay una flexibilización de los partidos políticos, si hay una tercera propuesta que puede salir de este diálogo, ¿qué haría falta para que el registro, las fechas se puedan modificar, se cumpla con la ley y no se pueda variar el término, digamos, los plazos en cuanto se han de posesionar las nuevas autoridades? ¿Qué nos está haciendo falta entonces? Primero, permítame aprovechar esta oportunidad y saludarlo cordialmente a Luis Verde Soto y expresarle mi solidaridad por el hecho de que ayer hubo una agresividad muy fuerte por parte del expresidente Correa, responsabilizándolo a él de la propuesta de cambio en el calendario y cambio de la fecha de las elecciones. Esto obviamente me ha resentido a mí en lo personal porque me deja fuera de esa iniciativa en la cual yo participaba y me parece injusto que el presidente Correa solamente lo mencione a Luis Verde Soto. Lo que le iba a decir es, quería que le insulte también. Sí. Se tiene resentido, se tiene resentido. Pero al final del día, siguiendo el mismo hilo de razonamiento del expresidente Correa cuando dice que acusa de que esta iniciativa de cambio de calendario lo que está queriendo es beneficiar a un candidato, siguiendo el mismo hilo de razonamiento, podría significar que el no modificar el calendario, como está previsto, como fue aprobado, como fue propuesto y como tosudamente se ha sostenido hasta ahora, significa también el beneficiar a un candidato. Ya. Eso debe quedar muy ¿Qué? claro. ¿Se están defendiendo algún beneficio entonces ahí?
Y claro, bueno, si el que dice que cuando tú mueves el calendario me perjudica, significa que cuando tienes el calendario como está me beneficia. Ya, Por ahí claro. dejo eso colgadito ahí. Ya. Vamos a lo siguiente. Se me escapó la pregunta, si me la repite. No, y decía, ¿cómo encontrar que esta tercera posición que encuentra Luis Verde Soto, salía ayer del Consejo Consultivo, cómo encontrar que pueda entrar en un engranaje de registros que permita cumplir las fechas en las que se han de posesionar, pero también hacer esto de, sí se ha generado, y como reconoce también Luis Verde Soto, esta desconfianza en los sistemas tecnológicos, porque a lo mejor un solo clic y volvemos a tener otro presidente impuesto por la tecnología y no por los votos. Bien, primero, la desconfianza, si bien es cierto, es al sistema tecnológico. Quienes operan los sistemas tecnológicos son los hombres. Claro. Por lo tanto, la desconfianza no es al sistema, Es sino es a los que están a quienes operando, los sí, sí. diseñan y los operan. Y ahí hay que mirar efectivamente quiénes son, quiénes manejan, quiénes dirigen y quiénes operan este sistema tecnológico. Si es que está abierto a que sea auditado por todos, si al final del día es una actividad que también está concentrada en manos de una mayoría y que definitivamente no da confianza, no al sistema, sino a quienes operan, quienes dirigen, quienes manejan y quienes están a cargo de la institución. Hay que poner nombre y apellido a esto, ¿verdad? Primero. Segundo, vamos ya al tema de calendario electoral. La decisión la tiene que tomar el Pleno. Y ya. Son 5 personas. 2 personas hemos estado optando, y yo creo que sería ocioso repetir todo lo que ha dicho Luis Verde Soto, que es parte de un plan que muy profesionalmente lo venimos trabajando las 2 consejerías, no fue nada improvisado, desde lo técnico, desde lo económico, fue muy bien planificado, pero que está siendo desechado, no tanto desechado, pero que no es aceptado, llamemos así, por la desconfianza, insisto, no al sistema, sino a quienes operan el sistema, porque el sistema se puede ajustar. Pero la alternativa que existe, yo creo que no le queda otra a quienes hacen la mayoría, de revisar este calendario y ajustarse a esta realidad que le ha explicado muy bien Luis y que ayer las organizaciones políticas la plantearon, de hacer un proceso electoral ampliando el número de recintos. Y por lo tanto más barato, ¿o no? No, es mucho más caro. Es más caro, ya. Por varias razones. Primero, más juntas receptoras de voto implica mucho más gente, más personal, es una actividad operativa importante. Pero hay un factor gravísimo en esto que nunca fue considerado antes y que hoy va a tener que considerar: la inversión necesaria en temas de bioseguridad. Mientras más recintos tiene usted, más inversión tiene que hacer en todas estas mecanismos de bioseguridad, entiéndase mascarillas, entiéndase todo esto necesario que vamos a tener que proveer a nuestros empleados, a nuestros funcionarios, a nuestros operadores. Y a los miembros de las juntas. Estoy hablando a los miembros de la Junta y también pues a proveer que todo este tema del aislamiento y tal tenga que regirse, por lo tanto el número de personas son menores. Habrá que escoger sitios abiertos porque así dice la norma, de estadios, parques, qué sé yo, no aulas cerradas. Es decir, es una planificación muy al detalle. Es un gran reto, sí. Es un regalo, pero hay que hacerlo profesionalmente, no restringido a me parece, creo, me gusta, me conviene. No. Nosotros estamos para trabajar en función de servirle a la ciudadanía y darle la oportunidad de participar en un proceso electoral que decida por quiénes van a ser nuestros gobernantes dentro de un marco de comodidad y seguridad y de certeza, por supuesto. Es un desafío gigante que lo va a tener que tomar la mayoría. ¿Por qué digo la mayoría? Porque al final del día ellos son los que proponen, nosotros con mucho profesionalismo, insisto en aquello, argumentamos, aportamos, pero no encuentra usted la posibilidad de que se termine por entender todas estas reflexiones, la técnica con la que ustedes han propuesto. ¿Y quién nos dice? A lo mejor mañana resulta esta tercera cosa en donde se juntan y la mayoría termina siendo 5. ¿No hay esa posibilidad ninguna? No descarto. Honestamente, nunca descarto. Siempre tengo fe en las personas
personas, ¿verdad? Ya. No descarto que en algún momento dado se iluminen, llamemos así, respecto a la responsabilidad que tienen de estar vinculados con una función del Estado tan importante y delicado. Obviamente tengo siempre la resistencia de que situaciones lógicas, cuerdas legales no han sido atendidas, y eso ha ocasionado pues estos conflictos de mayoría y minoría. Pero no descarto, uno, porque las organizaciones políticas han sido muy determinantes en su posición; dos, porque la ciudadanía está exigiendo también que hagamos las cosas profesional y cuerdamente; y obviamente nuestra propia responsabilidad. Señor doctor Luis Verdesoto, dicho esto, ¿cuáles deberían ser los siguientes pasos a dar? Tanto para que el Consejo pueda tratar y resolver, porque son cosas que hay que resolverlas ya, en lo mayor, digamos, echando mano de la mayor democracia. No le quisiera dar solidaridad ni cosas por el estilo. Su trabajo pues se defiende solo, decían ayer algunas gentes. Pero vea, el ingeniero Pita dice, bueno, ¿y a mí por qué no me maltrató tan bien? Es una especie de medalla que le han puesto, Luis. No, yo realmente cuando escucho al expresidente Correa entrar en el túnel de las insensateces y de las amenazas, porque lo que he puesto ayer es un Twitter de amenaza propio de otros niveles, digamos, ¿no es cierto? Propio de bandoleros. Recuerda, es el tema, el típico Twitter que dice, recuerda lo que haces, por qué lo haces, que se cobrará venganza en el camino. Eso es lo que dice el Twitter, ¿verdad? Y yo creo que hay que tomar eso con toda la altura correspondiente de un Twitter que no la tiene. Entonces, yo no voy a responder a eso, lo dejaré allí, eso corresponde a lo que publica. Y obviamente las autoridades de justicia se ve cuando uno lo amenazan, digamos. Esos son temas. Lo que hace el señor Correa es amenazarme, y por cierto, también lo hizo en inicio, los tantos en su partido no lo hicieron. Ahí hubo un fenómeno, hay unas pocas discrepancias que hubo en la reunión entre partidos, fue de que el partido del economista Correa asistió con 2 representantes. Que es el partido del señor Espinel, ¿no? Exactamente. Hasta que fue con 2 representantes y fueron calificados 2 representantes y los 2 representantes hablaron. Entonces, fue el único caso. Hubo protesta por parte del resto de partidos, hubo incomodidad por parte del resto de partidos, y los 2 representantes, lo único que, en lo fundamental y en lo sustantivo, lo que sostuvieron es de que esto debe resolverlo la mayoría del Consejo Nacional Electoral, y no ni los partidos, y no del Consejo Nacional Electoral. Y curiosamente para esto se afincaron en que la ley es inamovible. La ley electoral hecha antes de la pandemia es inamovible para ser aplicado durante la pandemia. Era obvio lo que estaba ocurriendo, y era obvio lo que los partidos dijeron, y todos, al unísono, todos dijeron lo que había que ocurrir, incluyendo, debo ser enfático en esto, el Partido Social Cristiano, que había, digamos, que no había tenido una posición explícita sobre esto, fue absolutamente explícito sobre la necesidad. También. No, sí, explícito. Más aún, yo diría, el Partido Social Cristiano tuvo una iniciativa que a mí me parece muy loable de recoger, que es que debe haber un estatuto transitorio para el tratamiento normativo en esta elección mientras dure la pandemia. No es insensata la posición. La posición lo que dice es inaplicar, digamos, esta manipulación del derecho positivo y de la letra de la ley para poder acomodar intereses no cabe. Lo que cabe es poder entender el conjunto, y en conjunto, el conjunto tiene que ser reformado de modo ad hoc. Si esto se prolonga, tendrá que convertirse en una legislación más estable, pero hasta tanto tendrá que ser una norma ad hoc, porque así se maneja en el mundo las situaciones. Es que es un tema excepcional, no estaba previsto, nadie decidió qué fecha funcione, pero en cambio sí pueden decidir cómo pueden variar el calendario, que no es lo que dice la norma, sino una decisión de ustedes que la pueden revisar, para cumplir las otras fechas que sí son inamovibles, ¿no?
Así es. El tema central es tú puedes reducir el periodo en el cual se produce la convocatoria de elecciones, puedes ubicarla en el momento justo en que la ley lo plantea, puedes darse el tiempo suficiente que los partidos hagan democracia interna y escojan sus procesos, puede darse el periodo suficiente a que ejecuten alianzas, puede reducir el periodo de la primera vuelta electoral. Es importante. Y entre la primera y la segunda también se pueden, y en esto fue explícito, varios partidos fueron explícitos, incluso revisaron la ley y en las conversaciones informales como en las formales plantearon de que por qué se tiene que permanentemente ir pensando en plazos sucesivos cuando puede haber plazos que se montan uno sobre el otro, y claro, al final hubo también una serie de acotaciones respecto a que no debe estar la totalidad, el 100% de los miembros de la Cámara de Representantes debe estar junta, porque lo que se necesita es que esté el quórum y que haya casos marginales, 1, 2 o 3, cuya resolución de objeciones, de apelaciones independientes, que luego se incorporan. Esta es historia republicana y es historia del mundo, y que no puedes tú suponer que porque 3 personas interponen un plazo, no se va a ejecutar los plazos democráticos. Y estos fueron claros y enfáticos, mensajes directamente dirigidos hacia los diferentes actores de las decisiones formales, jurídicas sobre esto. Y fue absolutamente enfático el tema de que los principios internacionales, los principios globales, los principios constitucionales priman sobre las normas inferiores, y los principios sustantivos de organización de la República priman sobre las formas, sobre las modalidades formales de organización en proceso. Nadie estuvo en pandemia antes en la historia de la humanidad. Esta es una primera vez, consiguientemente la ley tiene que flexibilizarse, como lo están haciendo en este momento todas las organizaciones públicas del mundo. Si ha habido 90 días de suspensión de actividades, si ha habido 90 días de confinamiento, 90 días en que los ciudadanos no pueden ejercer derechos, donde las organizaciones no pueden hacer cosas, o las cortes no pueden tener plazos, o los organismos públicos no pueden ejecutar sus gestiones, o los procedimientos de las empresas. Las mismas empresas han tenido que suspender la gestión de sus procesos productivos. Incluida su producción, claro. De todo el mundo. Entonces tú no puedes decir, no, es que el Consejo Electoral sí estuvo trabajando y pensando que esto ya se terminó, porque el día 19 yo tengo que entregar. No, el día 19 no se puede entregar aquello que no se hizo. Lo que hay que hacer es tener sensatamente estableciendo auditoría de padrones, que por cierto no se ha hecho lo que el Parlamento mandó. Tenemos que tener sensatamente establecido cuáles son las organizaciones electorales que van a participar, sensatamente definido, ¿no es verdad?, quiénes están habilitados para esto. Si tú quieres cambiar de domicilio, tienes que saber dónde vas a votar. Y eso se acaba ya pasado mañana. Claro, si te dice usted vote en Iñaquito, ¿te sabe alguna cosa para que te cambies de domicilio? No. Iñaquito es la parroquia más grande de Quito, que tiene 7 kilómetros de ancho y por unos 3 o 4 kilómetros en el otro sentido. Y no te cabe nada, no te sirve para nada el que te cambies de domicilio si te dicen que vas a votar la parroquia de Iñaquito. Quieres saber qué organizaciones pueden participar en la elección. Todo eso no puede sostenerse con un interés exclusivo de una organización. ¿Cuándo puede tratarse el tema del Consejo Consultivo y tener una respuesta, la que sea, será, ¿no? Del Consejo, puede ser a lo mejor por mayoría o como le decía el ingeniero Pita, a lo mejor nos sorprenden con una mayoría de 5 y nos dicen, vean, el país en todo se está reestructurando, todos están haciendo un esfuerzo. También podemos, y pueden reducir costos y pueden darnos el tema de una votación y un proceso que tenga transparencia. Mira, Francisco, nosotros ayer, Enrique y yo hice la exposición sobre esto. Enrique y yo le demostramos al país que no tenemos problema en aras de las decisiones nacionales de ceder una posición, y la hemos cedido. Hemos dicho el tema de la votación híbrida, si bien la consideramos técnicamente la más adecuada, pero si no resiste la mayor legitimidad o aceptación de la ciudadanía, la cedemos. Creemos que mantenemos nuestro criterio técnico. Sí. Más aún, lo que hacemos es entregarles todo lo que hemos trabajado respecto a la votación. Para que incluso eso pueda ingresar en el... Para que les sirva a ellos, porque nunca presentaron en qué llamaban ellos la votación segmentada, nunca presentaron en qué llamaban esta votación presencial de 3 días. Solo que les dijimos, por favor, 3 días,
el desaconsejado total por todas las autoridades de salud, porque van a meter a todos los de los viejos de un solo día para que se contagien. Por favor, no asesinen viejos, déjennos vivir. Enrique y yo tenemos ese derecho, ¿no es verdad? El resto, hagan lo que les parezca. Y les ayer hemos mandado a todos, y obviamente el Consejo Nacional la tiene. Lo que sí exigimos, y que Enrique insistió a la entrada, es que si quieren presentar la posición nuestra, un funcionario de la mayoría, no. Presentamos nosotros, y cada vez que presentó un funcionario de la mayoría y presentaron mal lo que está ocurriendo respecto a calendarios y a reglamentos, yo me permití que nuestros funcionarios ingresaran allá y expusieran correctamente lo que corresponde, y yo intervine activamente en el Consejo, porque creo que una instancia en la cual se había incubado una instancia de concertación no puede producirse por el silencio o el mutismo de una de las partes. La instancia de concertación supone la interacción entre las dos partes. Y eso es lo que lastimosamente me tocó llevar desde el lado nuestro, ¿no es verdad? La vocería, mientras el otro lado, que yo básicamente callado, no dijo posiciones, no quiso decir posiciones, y si entendemos que la posición es aquello que presentaron los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, fue demasiado pobre. Porque podría resultar entonces que el silencio convierta a este Consejo Consultivo en un instrumento para oír, no escuchar, oír lo que está y decidir lo que ya estaba resuelto. Entonces, Luis. Yo espero que no sea así. Acabo de recibir en este instante, mientras conversamos, una comunicación por la cual la presidenta convoca a una reunión del Consejo Nacional Electoral, ahora con el presidente de Contencioso, a una reunión el día martes, y los partidos políticos, cosa que debía producirse ahí el día de ayer. Lastimosamente ahora quieren ver temas, supongo que no quieren revertir lo que dijeron los partidos políticos en la reunión, sino que querrán, entiendo, cotejar mejores posiciones, o querrán que que tal vez los abogados puedan confrontarse a una larga lucha sobre los plazos. Yo creo que la decisión sustantiva política fue adoptada ayer. Política de buena política. Yo ratifico con todo lo que implica esto. Ayer se tomó una decisión de buena política. ¿Cuál es la decisión de buena política? Que primen los principios de la representación y la democracia por sobre los cálculos individuales de un partido político. Luis, muchísimas gracias por compartir lo que está aconteciendo en el Consejo Nacional Electoral. Estaremos ya haciendo el seguimiento y ver los siguientes pasos, Luis. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver los siguientes pasos. Con Enrique tenemos una tan fluida como una conversación que nos permitirá después de esto comentar la rica charla que hemos tenido contigo, y fundamentalmente ver qué es lo que debemos dar como pasos siguientes para asegurar aquello que los clientes principales de tu empresa. Y esa es la construcción de la democracia. Muchísimas gracias al señor ingeniero Enrique Pita y al señor doctor Luis Verdesoto, vicepresidente y vocal del Consejo Nacional Electoral. Esperemos entonces que esto vaya encontrando un camino. Por hoy este ha sido nuestro aporte, recordando lo que siempre nos dice Gonzalo Rosero, siempre en busca de la verdad. Hasta el día lunes entonces. Prepárate para volver.